¿Alguna vez te has preguntado cómo es que una mamá tiene la capacidad de saber cuando su hijo se despierta, incluso si está en otra habitación? Algunos le llaman instinto de madres. Yo le llamo la maternidad a otro nivel. Bienvenida a Almamá, el podcast en el que vas a encontrar herramientas holísticas para tu crianza, tus relaciones, tu hogar y los berrinches. Porque entre pañales y llantos, la maternidad está a otro nivel. Bienvenidas a este episodio donde vamos a profundizar sobre el mom shaming, el fenómeno de avergonzar a las mamás. Bueno, este es un tema bien interesante, es algo realmente que ha sido nuevo y que se ha profundizado y viralizado en redes sociales. El término mom shaming, si ustedes van a Google, van a encontrar que es el término de avergonzar a una mamá por realizar ciertos actos, por decir que sí, por dar lactancia o por no darla, ser criticada en el entorno familiar, ser criticada por los suegros, ser criticada por los vecinos, ser criticada, etc. Entonces, un ejemplo en concreto que encontré que me pareció muy interesante es que una mamá decide ir con su hijo pequeño al cine, pues el cine, ¿no? Las personas quieren silencio y el niño se pone a llorar. Entonces, las personas lo que hacen es callarla, ¿no? Y ella se siente muy mal y se pone a llorar. Porque no puede calmar al niño y interrumpe la película de los demás. Entonces dice algo así como: no tenía con quién dejar a mi hijo, entonces me lo traje al cine porque necesitaba un espacio de dispersión, ¿no? De distraerse. Y ella acaba de ser víctima del mom shaming. Entonces el mom shaming básicamente se trata de avergonzar a las madres por lo que hacen, por lo que dicen. Y a mí me gustaría, bueno, primero esta definición, ir profundo en este podcast, porque es un tema de debate y de ir profundamente hacia la ética y hacia lo concebido por moral, porque por ejemplo, una de las cosas que sucede mucho es la lactancia, es algo como, yo creo que sería como la columna vertebral del mom shaming, ¿no? Entonces, como dar pecho en lugares públicos antes era prohibido, como sigue siendo inculcado esa idea a nivel social de, bueno, puedes hacer lactancia, pero tienes que hacerlo en una cabina encerrada donde no te entra la luz, donde no hay aire, ¿no? Que son estas cabinas de breastfeeding. Aquí en Estados Unidos hay un montón en donde si las mamás quieren lactar, pues entonces vayan y enciérrense en un cubículo donde no hay ni ventanas. Entonces todas estas ideas inician a partir de que es concebido como ético, como moral, como no moral. Una de las cosas interesantes que encontré fue que Bárbara Sarneca, doctora de California, hace un estudio donde concluye que las personas que entienden un acto inmoral desde su intuición, o sea, desde lo que sienten, lo consideran directamente peligroso, incluso si estadísticamente no es peligroso. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de la moral o de los valores morales de cada persona, si esa persona ve que alguien falta a esos valores inmorales, lo compara rápidamente, automáticamente su mente entra en: es que está en peligro, o está poniendo en peligro a los hijos, o está poniendo en peligro mi vida. Entonces la reacción tiende a ser instintiva y agresiva. Pero entonces aquí viene algo bien interesante, que es cómo
concebimos una moral conjunta como humanidad. Si hay mucha diversidad, si hay diferentes niveles de conciencia, si hay diferentes religiones, si hay diferentes métodos de educación, sí. Entonces habría que profundizar bastante en la violencia, ¿no? Porque concebimos violencia siempre como algo agresivo, activo. O sea, hay un hecho, hay una agresividad, hay un golpe, y entonces creemos que eso solo es violencia, pero olvidamos que también hay violencia verbal, hay violencia psicológica y emocional, y no necesariamente tiene que haber un golpe. Entonces, para una persona que, por ejemplo, cree y tiene creencias culturales diferentes, no va a ser lo mismo que para otra que ha estado en otro entorno, en otro país, que cree en otra religión. Entonces siempre hay diferencias. ¿Y cómo entran las mamás en este tema? Pues uno de los temas que venía mencionando pues es la lactancia, ¿no? Entonces el ejemplo es cómo es de difícil dar lactancia. Ya por sí hacerlo es bien difícil. Que se dé, que sea una lactancia exitosa desde el día 1. Entonces uno va a los hospitales, a las clínicas, y pues siempre se está reforzando la idea de la lactancia por sus beneficios, porque previene el cáncer de mama, etc. Entonces, cuando el bebé nace, lo primero que quieren hacer es ponerle una dosis de azúcar, de glucosa. Quieren ofrecer leche, que por sí la publicidad y además el entorno que uno tiene familiar, pues uno escucha muy pocos casos de éxito de lactancia. Y además de eso, la normalización, o sea, es muy normal ver a un niño con un biberón, lo cual vamos a entrar en el tema, porque hay casos, ¿no? O sea, la lactancia y la decisión de dar pecho o dar biberón, pues es una decisión totalmente personal. Cada mamá tiene historias diferentes, tiene recursos diferentes, cultura diferente, entonces no podríamos decir como es que es dar la lactancia es lo bueno y las que no dan no es bueno. Y ahí quiero también entrar como a profundizar si es en verdad eso el mom shaming, porque lo que encontré en redes sociales es que el mom shaming, o sea, yo te avergüenzo por ser mamá, viene de otras mamás. Pero yo realmente creo que es algo que nos quieren hacer creer, que hay una guerra entre madres. Yo creo que una madre tiene como propósito dar lo mejor con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que cree a sus hijos, y no quiere pues molestar a otras mamás, pero cada mamá es un mundo diferente. Entonces ahí viene la parte ética, cada mamá tiene una ética diferente, y esto podríamos profundizarlo ojalá pueda invitar a alguien de filosofía, porque la ética y la moral viene ahí por ese lado. Entonces es importante entender cómo nos hacen creer que es una lucha y una guerra en la que debemos participar o en la que hay, y yo no lo veo tan así. Yo creo que es algo más como de hay que reconocer la violencia pasiva, agresiva, y es todo un proceso, y hay que revisar si realmente el comentario que te hacen o el suceso pues tiene una parte de violencia o no, porque también esto da y algunas mujeres se agarran de ahí para victimizarse. Entonces habría que revisar todo un montón de ejemplos, hay infinidad de ejemplos, pero lo primero es, yo no creo que exista una guerra entre madres. O sea, que yo quiera avergonzar a otra madre, jamás es la intención, y posiblemente haya mucho juicio según la filosofía de cada mujer, pero eso no quiere decir que voy a avergonzarla y que esa es mi intención y que voy a participar de una guerra. Entonces,
lo primero es empezar a ver cómo influye todo esto, ¿no? Influye la cultura, influye la religión, influyen las creencias. Antes de decir, bueno, ¿esto fue mom shaming o no? Por supuesto que yo considero que hay una noción normalizada de lo que una madre debería ser, ¿no? Entonces la imagen publicitaria y esta idea romántica de la maternidad perfecta y que todo es bonito. Y justamente este fin de semana yo viajé con mi esposo, estuvimos en unas cavernas. Y el día anterior fue un día muy pesado y fue como, hay errores humanos y como entrar en la compasión es algo bien difícil cuando la idea que tú tienes de debo mantener a esta personita viva, además educarla, además enseñarle y además mantener el hogar, pues es una carga emocional bien fuerte que en algún momento pues explota. Nuestra sociedad no está diseñada para acompañar una maternidad consciente, pero pues nosotras podemos decidir en el camino qué dejar y qué no. Yo considero que el mom shaming sí es una realidad social normalizada. Entonces el hecho de ser mamá es como un impacto social es que las madres van a dejar sus carreras profesionales, van a dejar de ser personas, van a dejar de educarse, y es un concepto pero que ha sido trabajado desde hace mucho tiempo. Si iniciamos con la degradación de la feminidad y lo que sucede actualmente, ¿no? Entonces la publicidad enfoca siempre hacia ciertos puntos y la invitación es, tú toma todo lo que ves y todo lo que escuchas, lo que sientes que es verdadero para ti, porque en este momento se escuchan muchas distorsiones, hay mucho ruido aquí en internet, hay mucho ruido a nivel de la salud también. Entonces, si algo a ti te dice, busca o sal corriendo de ahí o sigue esa intuición, porque mal que bien, si nos ponemos a revisar si la otra persona está haciendo un comentario de buena fe o de no buena fe, es algo muy difícil. Lo que yo te invito es siente qué tan incómoda te sientes después de un comentario o de algo que te dice el pediatra o una persona profesional, porque uno diría, pues es que yo confío plenamente en los doctores, ¿no? Pero resulta que las estadísticas son arrolladoras y hay mucha desactualización. Yo creo que de la historia clínica desde que mi hijo nació, yo no he tenido ningún doctor que esté actualizado, o sea, ni uno. Y aún así es como, yo no tengo recursos para decir, oye doctor, mira que este medicamento que me estás diciendo que tengo que parar la lactancia, sí puedo tomarlo porque mi hijo pesa 35, 40 libras, hace una toma al día. Bueno, eso me lo estoy aprendiendo porque busco la intuición y es como, hay algo que no me cuadra acá, ¿no? Entonces el mom shaming es revisar cómo a nivel social, a nivel familiar, el concepto de la madre tiene que ser tal cosa, y si eso no te cuadra a ti en tu vida, pues tú cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces, una de las cosas bien interesantes es que encontré una cifra interesante: el 87% de las mamás que se sienten juzgadas en el proceso de sus maternidades es durante todas sus vidas. O sea, si tú hablas con una mamá
el 87% de la población, de las mamás, se ha sentido avergonzada en algún momento. Entonces siempre ve a la intuición, a cómo te sientes, a si realmente la otra persona y en esa posición. Y lo más importante es si tú pediste ayuda de esa persona, de ese profesional, de esa suegra, de esa mamá, de esa abuela, de esa tía, para que esa persona te esté dando consejos o comentarios que no sabemos su base, ¿no? Entonces una de las cosas que ahí va para el camino, porque obviamente, por ejemplo, yo he sido muy humana y he cometido también muchos errores, pero una de las cosas que he aprendido es no dar consejos si no me los piden. O sea, un consejo no pedido ya de por sí es agresivo, como, ¿y tú por qué me vienes a comentar cómo hago, yo qué hago? Y yo estaba en el otro papel, en que he dado consejos que no me han pedido. Y aún así es una retroalimentación constante todos los días, trabajo interno para no cometer los mismos errores. Y es como, uy, yo la embarré también. Y entonces estaba en esa posición. Entonces no, tampoco es que la agarremos y que sea un rencor contra las personas que en algún momento nos avergonzaron. Puede que sea un familiar cercano, puede que sea incluso la misma pareja, puede que sea un profesional de la salud, puede que sea un profesional psicológico, etc. Pero lo más importante es eso, como uno, pues sigue tu intuición, algo te está comunicando, tú no entiendes nada, no sabes nada del tema, pues revisa y sal de ahí. 2, los consejos no pedidos, pues hay que saber poner el límite yo considero que desde una postura de paz, porque no puede ser tampoco de, ay, es que me estás atacando, es que me estás avergonzando y no, si no ven, dialoguemos, si se puede, ¿no? Porque hay casos, hay casos que son bien difíciles. Entonces, uno de los casos que encontré también fue Julie Kayler, que en 2016 dejó a sus hijos en el carro, se bajó a comprarse un café en Starbucks. Cuando salió del Starbucks con su café, había un policía hablando con los niños y los niños estaban llorando. Y resulta que este policía le estaba poniendo una multa por dejar abandonados a sus niños. Entonces ella comentó que como que se le rió en la cara, como ¿qué le pasa? Yo no estoy abandonando a mis hijos. Y es todo un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si no estoy mal, como en el 80% de los estados, es ilegal dejar a los niños en el carro a partir de cierta edad. Entonces, por ejemplo, yo estoy investigando en Maryland, Virginia, el Distrito de Columbia. Es ilegal dejar niños menores de 8 años solos en el carro, desatendidos. Y, por ejemplo, yo ni siquiera conocía esa ley, ¿no? O sea, para mí está ahí como yo no dejaría a mi hijo, pero me puse en la postura de esa mamá, pero la mamá tenía 3 niños, quería tomarse un café, los niños ya estaban grandes y este policía viene de una, ¡pum!, eres una mala madre. Entonces, evidentemente tuvo que pagar una multa y fue algo muy doloroso, claro, porque incluso llegaron a visitarla por si tenían que quitarle la custodia a los niños. Entonces fue todo un proceso que yo considero que hay un montón de casos de abuso infantil ahí y como que los recursos del gobierno se estén gastando en algo como eso, pues es que tampoco, o sea, yo ahí vi el caso de mom shaming evidente, ¿no? O sea, se va a tomar un café y los niños grandes, entonces habría que revisar, porque esto no sé, Julie Kayler, no sé en qué estado fue, pero
es ese caso, ¿no? Y otro caso de una mamá que dejaba ir a los niños solos a la escuela caminando, también fue criticada, también fue buscada, como los vas a dejar solos, no sé qué, pero entonces uno no conoce la realidad de esa madre. ¿Qué pasa y por qué estás haciendo eso? Y posiblemente pueda que sí sea algo de negligencia o pueda que no. Pero eso no da el derecho para que esa sea la base de decir, es que todas las madres que dejan ir a los niños al colegio solo son malas madres. O sea, eso es el mom shaming. ¿Listo? Entonces, hablamos un poco de la intención ética o de la moral, de cómo eso influye radicalmente en la posición de cada persona. Para una persona es inmoral, es asqueroso que una madre dé lactancia en la calle. Puede que sea esa una realidad, pero eso no le da a esa persona el derecho de ser agresiva o pasivo-agresiva con esta mamá. Ni hacerle comentarios, ni darle consejos no pedidos. Y ahora vamos con la intención familiar, que sucede mucho porque cada familia tiene una crianza diferente, unos hechos diferentes, y aquí venimos mucho con el tema de las suegras, que he visto muchos comentarios también y los vi en redes sociales, en TikTok, en todas estas redes, y es como las diferencias que hay con las suegras, ¿no? Es como, o hago todo lo que me dice mi suegra, o ella se quiere meter todo el tiempo, o es que ya no sé qué más hacer, es que mi suegra quiere hacer lo que ella cree que es verdad, etc. Entonces es una invitación a ver también tu relación con ella, aprender a poner límites de una manera muy respetuosa si es que eso te incomoda. 2, no se tiene que dañar la relación familiar si tú trabajas en ello. O sea, debe ser algo que va de la mano contigo. Por supuesto que hay otras creencias, pero también es como un equilibrio, ¿no? Entonces, ponerse en los zapatos para empezar a entender cómo llego a acuerdos, cómo entiendo que fue la crianza de ella, cómo fue educada, fue criada en el campo, fue criada en la ciudad, qué historia tuvo ella para que reaccione así y haga ese tipo de comentarios. Y 2, pues comunicarlo, obviamente sin expectativas. A veces uno comunica e incomoda a los demás, pero es preferible un límite importante antes de que esa persona siga, digamos, interviniendo en tu vida personal, que después se forme algo más grande. La intención social, y era lo que venía diciendo, el mom shaming puede ser algo que está, o sea, a la salida. Uno sale y ya. Yo salgo con mi hijo y ya siento como la mamá, yo no sé qué, o sea, y es todo el tiempo recibiendo comentarios así, ¿no? Como las pasadas recibí un comentario de me subí al bus, Oliver en el coche, cuando lo iba a bajar, no lo bajes así, bájalo atrás, no sé qué pasa con estas mamás. Y yo como, qué fastidio, no sale todo el tiempo la criticadera. Entonces, siempre es imprescindible revisar y reconocer la agresividad pasiva, y aprender a poner límites es algo que tiene un proceso interno bien largo para empezar a indagar por qué uno no pone límites o por qué uno los pone de manera agresiva, ¿no? Entonces me dan una piedra y yo devuelvo 2. Entonces, la intención social yo creo que es maltratar al núcleo familiar
porque el trauma y el maltrato hace débil a una persona. Posiblemente hay muchas personas que logran sanar y trascender todo esto, pero una sociedad en donde la familia, el núcleo familiar, o sea, la mamá, el hijo, incluso el padre, es maltratado de una u otra manera, pues es una sociedad fácil de manipular, fácil de controlar. Entonces la intención social siempre revisa los comerciales, siempre revisa incluso las redes sociales, a quién sigues, a quién no sigues. Si es que sientes mucha presión por una persona de cómo debe hacerlo o cómo no, dale un follow, desintoxica lo que ves en la televisión, en la radio, etc. Eso es uno de los tips que quiero dejarte. Aprende a escoger qué alimento le das a tu cuerpo, a tu mente, porque lo que ves, por ejemplo, un programa de televisión o una serie, va a alimentar tu mente, la consciente, la inconsciente, todo. Y a tu alma. Entonces, ¿qué vínculos tienes? ¿Con qué personas te llevas? ¿Con qué personas tienes afinidad? ¿Con cuáles no? ¿Y cómo concilias eso? ¿Cómo estás alimentando tu círculo social con tus amigos? ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Son los amigos tóxicos o no son amigas tóxicas? Entonces ahí ve hacia ti, que tú tienes el poder interno, interior de decidir con quién estar, con quién relacionarte o con esa persona que tienes que ver porque sí, porque trabaja contigo, porque te escucha todo el tiempo. Revisa y tú tienes el libre albedrío de escoger con quién te relaciones, con quién, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas y asimismo cómo te sientes. Es iniciar a ver que el mom shaming, claro que está en todas partes. ¿Cómo reacciono ante él? ¿Cómo es una reacción responsable? ¿Y qué me deja a mí? Me mueve. O sea, yo creo que la frustración, el dolor y la tristeza, la rabia, son emociones muy válidas y muy poderosas, súper difíciles de gestionar con los niños, pero no es el tema acá. Sino te dan algo, te movilizan, ¿no? Si necesitas estar triste y alejarte del mundo es porque tu cuerpo te lo pide. Pero las lágrimas están ahí por una razón. El enojo también te moviliza, te mueve, te ayuda a salir de algún lugar o entrar a otro. Entonces el mom shaming es algo totalmente nuevo, nuevo entre comillas para las que están escuchando el audio, pero es algo que también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de lo que yo puedo hacer con mis recursos. ¿Qué consumo? ¿Qué alimentos consumo? Claro que sí, alimentos de la comida, el desayuno, sí. ¿Qué miro, qué veo, con quién me relaciono? Y ¿qué tanto permito esto? ¿Cómo manejo esto de manera responsable? Yo he hecho el ejercicio y te lo recomiendo. Si tuviste un suceso de mom shaming que te hicieron sentir mal, que no sé, que decidiste ir a trabajar y que mala madre por no quedarse con sus niños, que eso también es una decisión totalmente personal. Entonces, si hubo un suceso que a ti te marcó, que por ejemplo la lactancia, alguien ay, que por qué dejaste de dar lactancia y solo pudiste hasta los 6 meses, hasta el mes, yo qué sé, y eso te hizo sentir muy mal, practica hablándolo en voz alta, ¿qué hubieras respondido? De una manera responsable, de una manera, ok, voy a poner un límite. Practícalo mentalmente. ¿Qué hubiera dicho en este caso? ¿Qué me hizo sentir así? ¿Qué le hubiera dicho a esta persona? Por ejemplo, que es tu suegra, que es una persona muy cercana. Practícalo mentalmente porque posiblemente la vida te va a volver a poner un suceso así, una persona así. Y te lo digo, el universo
es así. Te pone una y otra vez una situación para que tú practiques. Entonces practícalo en casa, en un entorno que estés tranquila y ten esa mentalización como de, aunque esté normalizado maltratar a las madres por cómo lo hacen, cómo lo dicen, qué hacen, qué hicieron, qué no hicieron, aunque esté normalizado a nivel social, eso no significa que tú lo tengas que normalizar. Está bien decir no, está bien decir sí, está bien parar y pausar, está bien seguir y continuar según lo que tu intención, tu intuición te digan. Voy a cerrar ya este episodio con una historia que me sucedió, que la mencioné más o menos al inicio. Fue como yo ya estoy preparada, como yo ya estoy predispuesta cada vez que voy a ver un médico. Entonces he tenido algunos problemas de salud y he estado yendo a citas médicas regulares, ¿no? Y me han enviado a diferentes especialistas. Los 3 especialistas me dijeron que no podía dar lactancia, que era culpa de mi lactancia. Y yo sé, o sea, algo en mi ser dijo como, y aún así me hizo dudar, como yo dije como no, algo pasa aquí, algo estoy sintiendo, esto no tiene que ser tan así, y fue como, ok, en el momento, porque no sé, porque yo no soy dermatóloga, porque yo no soy ginecóloga, entonces uno no sabe absolutamente nada de esos términos, pero eso no te da como la imposibilidad de que no puedas hacer nada, ¿sí? Te da la oportunidad de voy a consultar a una persona, voy a consultar a una asesora de lactancia o a otra, consulté a 2, a unas muy buenas asesoras de lactancia y fue ver qué difícil, ¿no? Que si yo no hubiera seguido mi intuición hubiera tenido que terminar abruptamente mi lactancia porque creí ciegamente en lo que me dijeron. Entonces es mucho más fácil y pasa mucho a nivel de salud, es mucho más fácil salir, y yo entiendo también a los doctores y las doctoras porque el sistema no les da un salario merecido, las horas de trabajo, tienen que atender como a 30 pacientes en un día, entonces uno entiende por qué están así tan afanados. Y además considero que no está ese espacio en un currículum de un doctor como largo a nivel de filosofía de la ética y la moral sobre este tipo de cosas, y sigue sucediendo. Entonces es ver cómo si uno no sigue la intuición directamente va a haber alguna decisión que cambie en tu estilo de crianza, en tu estilo de vida, si tú te quedas con eso de es que el otro sabe más que yo. Y posiblemente sí, yo no estoy diciendo ni quitando el conocimiento y lo demás, sino si hay algo que no resuena contigo, busca alternativas, investiga. Ahorita pues hay mucho acceso al conocimiento, entonces uno tiene posibilidades de investigación. Bueno, eso es todo por este episodio. Si te gustó, dale like, dale a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones. Nos vemos en una próxima. Espero que 1, revises qué es el mom shaming para ti, cómo te hace sentir. 2, que mires que hay una normalización violenta
contra de la mujer, contra el núcleo familiar, en contra de la maternidad, por supuesto, pero es una oportunidad para reaccionar de una manera responsable. Practica, mira qué consumes, qué no consumes, mira con quién sociabilizas. Un abrazo y que tengas excelente día. ¿Quieres compartir una historia que aporte a una maternidad consciente de todas en la comunidad? Compártela en el buzón de voz de Almamá en la bio @soylispaspur en Facebook o en Instagram. Envía un mensaje de voz a Almamá Podcast y recuerda que nos interesa escucharte, porque Almamá es el podcast de la maternidad a otro nivel.